El miércoles de la 22ª semana del tiempo ordinario, el evangelio que toca es el de Lucas 4, 38 al 44. En aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciera algo por ella. Él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. Al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera se los llevaban, y él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Los increpaba y no los dejaba hablar, porque sabían que él era el Mesías. Al hacerse de día salió a un lugar solitario. La gente lo andaba buscando. Dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Pero él les dijo: «También a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios. Para eso me han enviado», y predicaba en las sinagogas de Judea. Hace un par de días, en el tiempo ordinario, y luego de terminar con el Evangelio de Mateo, la Iglesia empezó la lectura continuada del Evangelio de Lucas, y la empezó con el pasaje en que Jesús, un día de sábado, en la sinagoga de Nazaret, inicia formalmente el anuncio de la buena noticia del reinado de Dios. Después de que Jesús estuvo toda la mañana enseñando y exorcizando en la sinagoga de Nazaret, y terminada su actividad, el Evangelio de hoy empieza diciéndonos que Jesús se fue a casa de Pedro. Dice el texto que al salir Jesús de la sinagoga, entró en casa de Simón. Una breve nota aclaratoria. A mediados del siglo XIX se descubrieron las ruinas del pueblito de Cafarnaúm, pero las excavaciones arqueológicas empezaron recién a inicios del siglo XX. Primero se descubrió la sinagoga y después, en 1968, se descubrió la casa de Pedro. La casa de Pedro está ubicada muy cerca de la sinagoga, pero la sinagoga que se descubrió es aquella del siglo V después de Cristo. Esa se construyó sobre la antigua sinagoga del siglo I, que fue la que conoció Jesús. Desgraciadamente, de esa primera sinagoga ya no quedan restos. Jesús, pues, al salir de la sinagoga, caminó unos pocos pasos y entró en casa de Pedro. Recordemos que el pueblito de Cafarnaúm era muy pequeñito. Las excavaciones han sacado a la luz solo 6 manzanas cuadradas. No había más. Y la casa de Pedro consistía en un patio, en donde se encontraba el horno, la piedra de moler y lo que era común a todos, rodeado por varias pequeñas habitaciones, y todo cercado con un muro de unos 2 metros de alto. Recuerden que las familias eran extensas y solían vivir en clanes familiares. Es probable que en casa de Pedro viviese también su hermano Andrés y su familia. Y entre los que vivían en el condominio se encontraban la suegra de Pedro y, por supuesto, Jesús. Jesús vivía con la familia de Pedro. Una explicación de esto es que Jesús conoció a Pedro cuando estuvo en Judea, en los grupos de Juan el Bautista, pues allá el Señor conoció también a su hermano Andrés. Si fue así, es lógico pensar que cuando regresaron a Galilea, se fuese a vivir con ellos a casa de Pedro. En cualquier caso, Jesús consideraba la casa de Pedro como su propia casa. Y entonces, al entrar en casa, seguramente le dijeron que la suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron que hiciese algo por ella. Acababa de curar un endemoniado de la sinagoga en sábado, y entonces, ¿por qué no podía hacer lo mismo con la suegra de Pedro? Atendiendo pues al pedido de ellos, dice el texto que él, de pie a su lado, increpó a la fiebre y se le pasó. Lucas describe la curación de la suegra de Pedro como si se tratase de otro exorcismo, pues dice que increpó a la fiebre, es decir, le ordenó salir. Los pueblos antiguos creían que muchas enfermedades se debían a la acción de espíritus malos. Por ejemplo, los egipcios creían que los cuerpos humanos tenían 36 partes y que todas ellas podían ser poseídas por espíritus malignos. Y así, había espíritus de sordera, de mudez, de fiebre, de locura, etc. Pero también había espíritus de engaño, de impureza, de mentira, pues sucedía que los antiguos no distinguían claramente el mal físico del mal espiritual. Lo cierto es que el que Jesús libere a los enfermos de sus enfermedades es claro signo de que está venciendo,
en el combate contra el mal que hay en el mundo. Una vez que Jesús expulsó al espíritu que producía la fiebre a la suegra de Pedro, ésta se curó, y dice el texto que ella, levantándose enseguida, se puso a servirles. La actitud de la suegra de Pedro refleja la que debe ser la reacción de todo cristiano que ha sido tocado por Dios y curado. Cuando Dios perdona nuestros pecados y nos libera de toda culpa y de todo rencor, llena nuestras vidas de sentido. Y la reacción natural que debe brotar de nuestros corazones es la gratitud. ¿Qué puedo hacer por Dios? ¿Cómo puedo devolverle todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo retribuirle? Y la respuesta es con servicio. Ve y ayuda, sirve, atiende y preocúpate de que todos descubran a Dios, pues de esta manera es como le agradecemos que nos haya liberado del mal. Después de curar a la suegra de Pedro, el texto nos dice que, al ponerse el sol, los que tenían enfermos con el mal que fuera, se los llevaban. ¿Pero por qué al ponerse el sol? Porque al ponerse el sol termina el sábado, que era el día de descanso en donde no se podía trabajar. Y entonces, al empezar el primer día de la semana, el domingo, la gente ya puede salir de sus casas y llevar a sus enfermos a Jesús. En estas líneas, Lucas nos cuenta que además de enseñar, otro de los trabajos principales de Jesús fue curar. Y como la enfermedad estaba ligada al pecado, se puede decir que su trabajo fue perdonar, y perdonar a todos, todo. Dice el texto que él, poniendo las manos sobre cada uno, los iba curando. Los exorcismos que hace Jesús se multiplican para mostrar que la buena noticia se difunde por todas partes. Y la escena que Lucas nos invita a contemplar es muy tierna. Es ver a Jesús ir de enfermo a enfermo, atendiendo a cada uno personalmente, imponiéndole las manos. Recordemos que por medio de la imposición de manos, la Iglesia siempre ha invocado la presencia del Espíritu Santo. También dice el texto que Jesús increpaba a los malos espíritus y no los dejaba hablar, pues los malos espíritus reconocen a Jesús y lo revelan como el Hijo de Dios y el Mesías. Pero sucede que esta revelación está destinada a nosotros, a los lectores del Evangelio, pues nosotros debemos saber desde el inicio quién es Jesús. En cambio, los habitantes de Cafarnaúm lo irán descubriendo poco a poco, y sus propios discípulos recién lo reconocerán plenamente al final, cuando sean testigos de su resurrección. ¿Y por qué no quería Jesús que se supiese que él era el Mesías? Primero, porque él fue un Mesías muy distinto al esperado por el pueblo, y en ese momento la gente no lo hubiese entendido. Segundo, porque que la gente sepa que Jesús es el Mesías no es importante, pues es información que entra en su cabeza y no en su corazón. Lo que importa es que lo reconozcamos como el Mesías y Señor con el corazón, y esto es un acto de fe y no de conocimiento. Y tercero, porque Jesús evitó siempre la fama. Lo que a él le interesó fue que su padre reine y no ser famoso. Y después de curar hasta tarde, Lucas nos dice que al hacerse de día, salió a un lugar solitario. Ir a un lugar solitario es la manera como los evangelios nos muestran a Jesús en oración. Los evangelios, y en especial Lucas, nos quieren enseñar que la oración fue sumamente importante para Jesús. Para él, buscar constantemente a su Padre y confrontar con él las decisiones que va tomando fue de una necesidad imperiosa. Y esto es lo que deberíamos hacer nosotros, compartir con Dios, en la oración diaria, nuestras vidas y las decisiones que estamos por tomar. Pero la gente ni siquiera lo dejaba orar en paz, pues dice el texto que lo andaban buscando, dieron con él e intentaban retenerlo para que no se les fuese. Esto es lo que sucede una vez que descubrimos a Jesús. No lo queremos perder, pues nos sana, nos ilumina la vida y nos reorienta hacia la felicidad. Pero Dios no es propiedad privada de nadie, y no lo podemos retener. La misión de Jesús es el mundo, todas las personas, pero en especial los más necesitados. Y una vez que nos ha curado, no podemos quedarnos inmóviles a su lado. Tenemos que ponernos en camino para servirlo y ayudarlo a que su Padre reine. Por eso les dijo, también a los otros pueblos tengo que anunciarles el reino de Dios, porque para eso me han enviado.
A esas alturas, según Lucas, Jesús aún no ha formado su pequeño grupo de discípulos para que lo acompañe a anunciar el reinado de su Padre. Una nota final. El texto termina diciéndonos que predicaba en las sinagogas de Judea. Esto es geográficamente imposible, pues él se encontraba en Cafarnaúm, y Cafarnaúm queda en Galilea, muy lejos de Judea. Sin embargo, en la mayoría de los principales pergaminos dice Judea. Los críticos piensan que el original debió decir que predicaba en las sinagogas de Galilea, pero alguno de los primeros copistas, tal vez entusiasmado en mostrar que la misión de Jesús se extendió a todo Israel, debió escribir Judea. Esta nota final es solo para que se den cuenta de lo complejo que es definir el texto original y llegar a un texto de consenso. Pidámosle pues a Dios su ayuda para que una vez que nos haya curado el corazón, nos animemos a acompañarlo a anunciar la buena noticia del reinado de Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.